la firmeza, la convicción que tenemos, Señor, de estar, oh Dios, donde estamos peregrinando mientras partimos hacia la patria eterna. Gracias en esta mañana te damos por este tiempo tan agradable. Gracias por tu presencia en nosotros y con nosotros. Gracias, Señor, también por la presencia de cada uno de los hermanos, hermanas, niños, niñas. Oh Dios, gracias, oh Señor, por las visitas. Oh Dios, te agradecemos por todo. A esta hora te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos en tu verdad hacia ella misma. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Buen día, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto. Damos gracias a Dios por los hermanos y hermanas que nos visitan. Por acá tenemos a nuestra hermana Guadalupe y a su hija Yasmina. Hermana, mi hermana está en tratamiento, pero creemos que el Dios que creemos es todopoderoso. Hermana, pónganse de pie, queremos saludarles a ustedes. Ellas son de la Guinea, miembros y familiares de nuestro hermano pastor Donald López, en la zona allá de Yolaina, y les damos la bienvenida, hermanos. Dios les bendiga, les guarde, les ayude, les dé más fuerza. Pueden sentarse, hermano. También queremos anunciar, hermano, se nos escapó y mientras estemos acá vamos a ponerlos al día de todo. El 14, el domingo próximo, es la actividad evangelística en el Distrito 4, no se va a realizar hoy por determinada situación. Acá a las 2, el próximo domingo a las 3 comienza la evangelización en el Distrito 4. También queremos anunciarle una película para los matrimonios el día jueves 18 de agosto. Wow, ese día tengo célula y ese día también está cumpliendo año mi esposa. Pero la vamos a estar celebrando, hermano. La vamos a estar celebrando por acá y de película. Así es de que estamos todos invitados. El Ministerio de Matrimonio está al frente de esta actividad. Tendremos una película el jueves 18 de agosto. Bien, hermanos, y lo que sigue es lo prometido. Hermanos, ¿estamos listos para recibir sobre la segunda venida de Cristo? Hermanos, yo creo que si todos los presentes salimos a predicar a la hora de uno de nuestros cultos, muchos hogares van a ser visitados por Dios. Muchos hogares, estoy seguro, van a creer en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Hermanos, pero también si vivimos una vida cristiana activa y poderosa en Dios, vamos a ver los resultados también. Hermanos, tenemos varias visitas en esta mañana, qué bueno. Anoche teníamos varias visitas también. Hoy por la mañana también tenemos un bautismo. Damos gracias a Dios por eso. Hermanos, vamos a entrar fuerte sobre la segunda venida de Cristo, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Hermanos, yo veo mucho pasivismo. Dos cosas: o se está muy seguro o no hay seguridad del todo. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo, el principio y el ciclo final. Quiero agradecer a los hermanos que me equipan con algunos materiales para tener la oportunidad, hermano, de compartirlos con ustedes. Gracias al Señor por los hermanos interesados
en que el pastor se prepare para presentar lo mejor al Señor para ustedes. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. El Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Vamos a estar leyendo del 1 al 8. Y dice la palabra del Señor. Cuando salió Jesús del templo y se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis oír de guerras, rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿Por qué? Se levantará nación contra nación y reino contra reino en diferentes lugares. Habrá hambres y terremotos. Pero todo esto es solo comienzo de dolores. Esto únicamente es comienzo de dolores. La pregunta de los discípulos: ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Lo primero. Lo segundo, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y lo tercero, y el final del siglo. Un ciclo relacionado a las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un ciclo completo. Y el Señor le dice: oirán hablar de guerras, pero esto no será el fin. Únicamente será comienzo de sufrimientos, comienzos de dolores. ¿Y cómo podemos saber cuándo comienza el ciclo final? Hermanos, la Biblia Jerusalén señala o hace énfasis en los dolores. Dice como cuando la mujer va a dar a luz a su hijo. Como dolor de parto. Señala el ciclo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, perdón, a las hermanas mujeres y las que son madres, cuando han dado a luz un hijo, no dan a luz un hijo rápido de una vez. O yo no sé, yo no tengo mucha experiencia en esto, pero las hermanas comienzan con dolores pequeños, hermana, con poco dolor, pero va acrecentando, va de menos a más. Posteriormente se va acelerando todo. Así es, hermanas. No me contesten los hombres, las hermanas que han tenido dolores de parto. Hasta que se da el momento, hermanos, que se da luz. Dice, el dolor, hasta que se da el dolor más fuerte, dice Juanita.
Hermanos, ese mismo proceso se está pasando hoy y históricamente se inició en determinada fecha que hoy les voy a estar dando. Hermanos, este proceso, este ciclo de la segunda venida del Señor Jesucristo es un combo a lo grande, un combazo. Y lo podemos ver, hermanos. Podemos ver la evidencia, la conjugación total de estas señales y los principios de sufrimientos. Dice el Señor que cuando estas cosas lleguen, es que la llegada del Mesías, la llegada de nuestro Señor Jesucristo, está a las puertas. Posteriormente le voy a estar tocando otros temas como el rapto, el anticristo y todo eso. Pero hoy, señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver el principio del ciclo final. El principio del ciclo final. Hermanos, el principio de este ciclo final inició en 1914, con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial. Fue de 1914 a 1918. De 1914 a 1918. ¿Quiénes comenzaron este ciclo? Hermano, lo inició Austria y Serbia. Austria y Serbia comenzaron la Primera Guerra Mundial. Recuerde lo que el Señor les dice. El Señor les dice, habrá, dice, nación contra nación se levantarán. Está hablando de dos. Y me dicen, ¿me pueden decir, ¿y por qué tan categórico? Hermano, fueron dos las que iniciaron. Austria y Serbia. Después el Señor les dice, además de guerra, ¿qué más el Señor les dijo en la palabra? Pestes, hambres y terremotos. ¿Por qué le hablo de un combo? Hermano, porque tres cosas se dieron en la Primera Guerra Mundial. Se dieron muerte, pero hablando en su conjunto, un sufrimiento total, un caos completo. Nunca en la historia se había visto tanto caos. Bueno, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, del 14 al 18. Eso fue terrible. Salieron a la guerra 53 millones de soldados. 53 millones de soldados, porque comenzaron dos naciones y luego por X o Y motivo, que siempre ha sido por ambiciones, por poder. Y como en ese tiempo estaba comenzando ya todo a gestarse, algunas potencias, pues, hermanos, eso fue horrible. Las potencias más grandes querían repartirse los países más pequeños y donde podían sacar mayor ventaja. Así sucedió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Por problemas ideológicos, por asuntos económicos, surgieron todas estas cosas. De esos 53 millones de soldados, murieron 36 millones. ¿Me están escuchando? 36 millones de esos soldados murieron. Murieron 55 millones de civiles.
Además de esto, hermanos, por la enfermedad de la influenza o gripe, murieron 28 millones, casi en la misma fecha, simultáneamente. ¿Están viendo el cumplimiento de las señales de la segunda venida del Señor? Murieron 28 millones. Hermanos, y todavía, escuche bien, no había surgido ni el SIDA, ni el ébola, ni la enfermedad aquí lo anoté, se conoce como síndrome agudo respiratorio severo. Ahí le dicen murió de neumonía, y no, es de síndrome agudo respiratorio severo. Es parecido, pero no es igual, es mortal. Bien, además de eso, además de morir 28 millones por las enfermedades, habían 3 enfermedades mortales. Hoy hay 90. Mira cómo se ha acrecentado, cómo va aumentando el dolor de parto. Además de eso, hubo una hambruna donde murieron 27 millones de personas, casi simultáneo. 27 millones que sumando los soldados, sumando los civiles, sumando la muerte por enfermedades, sumando el hambre, murieron en la Primera Guerra Mundial 146 millones de personas. Ahora, están controladitas algunas enfermedades, pero lo que no es controlable es el SIDA. Según la ONU, actualmente hay 70 millones de personas infectadas con el SIDA y propagándose más. ¿Me escuchan, hermano? ¡Qué tremendo! 70 millones de personas y avanzando esto. Ahora, por el hambre murieron, ¿cuánto les dije? Gracias, hermano. 27 millones de personas. Hermanos, hoy hay 1.000 millones de personas con hambre. 1.000 millones de personas. Y ahí están peleando un poquito en algunos países del mundo, con un arrocito de por ahí y con unas cosas ahí, con unos alimentos extras que llevan. Pero eso no es todo. Hermanos, el hambre se está aumentando. Hermanos, la explosión demográfica va en aumento. Las políticas perversas mundiales, hermanos, metálicas, eso va en aumento y les voy a decir por qué. En determinado momento se les dijo a los campesinos norteamericanos: este año ustedes no siembren para que el próximo año el producto cueste el doble y ganemos más. Pero este año les vamos a dar una indemnización. En el año 2008, en Brasil, se reunieron todas las potencias agrícolas y ellos dijeron: tenemos para darles de comer a 13.000 millones de habitantes, donde se era 6.500 millones de habitantes. ¿Qué pasó? Los alimentos se abarataron y comenzaron a tirarlos al mar para que después subieran de precio. Mire, ese es el corazón del hombre, el corazón del ser humano. El corazón del ser humano. Hermanos, los bosques están siendo talados y nosotros no somos la excepción, hermano.
En toda África los bosques son destruidos. Los que hemos ido al norte del país, Puerto Cabeza, La Micamba, miramos los camiones cargados de madera, donde por unos pocos centavos las autoridades, todas las autoridades, le están dando lugar al despale, a la destrucción. Hermanos, y esto está creando situación difícil en nuestro medio ambiente. Hermanos, los veranos son inclaudicables, son pesados, son terribles, porque nuestras autoridades, la misma ambición del ser humano está creando dificultades en los cultivos. A la vez de esto, hermano, no se prepara, no se educa al campesinado. Hermanos, que no se debe arar. Wow, quizás los estoy asustando en esta mañana. No se debe quemar. Se debe proteger la tierra con la basura. No se hace nada de eso. Entonces, hermano, cuando se siembra, la producción es mínima. Solo le queda al que se la roba y el dueño queda sin nada. Hermano, tantas cosas que está originando, hambre, pobreza. Hermanos, pero a la vez esto tiene que ver también con el cumplimiento. Ahora les debo los terremotos porque en la en la Primera Guerra Mundial solo dos simultáneamente surgieron, uno en África y otro en América. Pero después, ahora han surgido simultáneamente muchos terremotos. Yo recuerdo que tembló Chile y estaba temblando Japón a la vez. Indonesia también. Hermanos, y por todos lados estaban habiendo temblores y terremotos y maremotos. ¿Recuerdan el terremoto en Japón? Hubo maremoto. Según los científicos, cuando hay maremoto en el corazón del mar, aproximadamente se calcula en la explosión de 23,000 bombas atómicas, como la que cayó en Hiroshima. Pero recuerde que allí fue una. Cayó otra en otra ciudad japonesa. ¿Qué me dice 23,000 bombas atómicas? ¿Cómo sale el agua a flote? En Japón eso fue terrible. Se las debo para la próxima. Vamos a ver ahí unos 2 minutos en video. Hermanos, qué tremendo. Qué importante esto. Hermanos, los tsunamis. Y los tsunamis. Y es importante porque de esto le habla el Señor también a los discípulos en Lucas capítulo 21. Le habla de la bravura del mar. Le habla de que la gente corre de una forma violenta de un lado para otro. Hermano, todo lo que acá vemos, lo que acá está sucediendo, hermano, Dios nos lo ha dado a través de su santa palabra por los santos hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Además, hermanos, del cumplimiento, como la guerra, el hambre, las enfermedades, los terremotos, también han surgido otras señales relacionadas
a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de ellas, unas de tantas, el Señor dijo que cuando estuviera todo o próximo a acontecer, los judíos regresarían a su patria. Lo dicen varios profetas, varios de los profetas. Una de ellas, hermanos, conocemos la profecía sobre los huesos secos. Esto también surgió en la Primera Guerra Mundial. Comenzó este proceso, hermanos, del pueblo judío. Y ubíquense en Ezequiel 37, 21, 22, del 21 al 24. Y diles, así dice el Señor, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será su rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones, hablando del norte y el sur, y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Escucha qué lindo el 24. Mi siervo David será su rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Hermanos, en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra iba perdiendo la guerra. Hermanos, pero surgió un hombre judío. Surgió un hombre judío llamado el doctor Chaim Weizmann. Este hombre inventó el sistema para fabricar rápidamente la TNT o dinamita, la cual produce ruido y produce temblor. ¿Hay alguien que ha estado alguna vez en un lugar cercano donde se está dinamitando una mina? ¿Alguien ha estado? Es algo estremecedor. Así es. Ahora, les pido que vamos otra vez a Ezequiel. El mismo 24:7. Y dice el profeta Ezequiel, él solo abrió la boca porque Dios se lo autorizó que lo hiciera. Yo creo que el profeta ni sabía lo que estaba diciendo. Pero como Dios le dio palabra, él lo tenía que decir. Escuchen lo que dice Ezequiel 24:7. Dice, y profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, escuche qué lindo, hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. El regreso de Israel a su tierra.
El regreso de Israel, hermanos. Ahora, ¿por qué el regreso? El hombre que inventó el TNT, después los ingleses, súper agradecidos con él, le dijeron: doctor Weizmann, usted puede pedirnos ahora lo que usted quiera. Weizmann, judío. El territorio palestino, yo lo diría el territorio judío que Dios le repartió a los judíos. Eso estaba en manos de los ingleses, en manos de Inglaterra. Cuando Inglaterra le dice al doctor Weizmann que pidiera lo que él quisiera, el doctor le dijo: quiero regresar con mi familia a la tierra de mis antepasados. Esto fue al finalizar la guerra en 1917. Quiero que nos den permiso de regresar a nuestra tierra. Hermanos, el regreso de los judíos comenzó después de la declaración de los ingleses el 2 de noviembre de 1917. Comenzaron los judíos a ir a su tierra. Ya sabemos que en 1948 fueron establecidos como el Estado judío. ¡Qué tremendo! Ahora, otro problema, hermanos, y el Señor dijo que cuando esto pasara, pues los tiempos estaban por terminar, y lo tenemos en Jerusalén. Cuando los judíos llegan a Jerusalén o al territorio de ellos, encuentran a Jerusalén tomada. Está en manos de los árabes. Y lo que le interesaba a Gran Bretaña era que se dijera de que ellos eran los jefes, pero adentro le daban autorización a gobiernos internos, gobiernos locales. Hermanos, y la Biblia en Lucas, a ver, vamos a Lucas ahora y ya vamos a ir aterrizando. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, verso 24. Y dice Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada, relacionado a los judíos, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Recuerden, el año 70, Israel es destruida por el general Tito, y posteriormente, hermano, fue pisoteada por el que pasaba y gobernada por personas que no eran judíos. Hermanos, pero se iba a llegar el tiempo que Israel, hermanos, iba a tomar esa ciudad, porque es la ciudad profética, es la ciudad del gran rey, es la ciudad de David, y es la ciudad donde el Señor Jesús hará presencia también. ¡Qué tremendo! Fue interesante, hermanos, que en 1967, escuchen esto, en 1967, Israel toma nuevamente la ciudad. Pero para esto, habían 4 repúblicas vecinas que apoyaban a los árabes que tenían tomada esa ciudad, y a ciertas etnias que tenían presencia allí en la ciudad. Y se arma la guerra de los 6 días.
Hermanos, y los enemigos de Israel que le hicieron la guerra fueron Egipto, Siria, Jordania e Irak. 4. Egipto, Siria, Jordania e Irak. Israel sabía que estaban preparándose para atacarlo. Ellos atacaron primero. En 6 días ganaron la guerra. Quitaron a su alcalde y pusieron sus autoridades municipales ellos. Hermanos, el tiempo, es cierto que van a querer volver a entrar, pero como ya no lo pueden solo los árabes, van a querer volver a entrar otras naciones y potencias, hermanos, van a querer tomar ese lugar. Pero ya el tiempo de los gentiles para Jerusalén ya pasó, porque está controlado por el pueblo de la promesa. Por hoy les dejo por ahí. Seguimos el otro domingo. Hermanos, ya está casi todo cumplido. El tiempo del fin, estamos ya casi en él. Les vuelvo a repetir, el Señor dijo, ¿y encontraré fe en la tierra? Recuerde la apostasía que le habla segunda de Pedro capítulo 2 del 1 al 3. Y finalizamos ahí. Busquen segunda de Pedro. Les ofrezco que en algún momento les voy a hablar del falso profeta, del anticristo y todo eso. Pero aquí ya está todo gestándose, hermano. ¿Sabe? Y ha salido, y está saliendo. Yo lo siento, hermano, aquellos hermanos que no les gusta que se hable de lo falso. Pero ¿cómo vas si estás en la verdad, cómo vas a callar? ¿Cómo vas a callar? Hechor y consentidor es casi lo mismo. Así es de que no podemos callar. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como también falsos maestros entre vosotros. Y está hablando en la iglesia, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. O sea, en estos tiempos han sido engañados, están engañando y la destrucción les espera. Muchos seguirán sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Usted entra hoy al Facebook, hermanos, y ve las noticias cristianas. Qué tremendo. Y termino con el verso 3. Y en su avaricia, dice mi versión de la América, os explotarán los que casi le sacan el dinero de la bolsa, del bolsillo. Me da pena que algunos hermanos les sacan el último centavo y dicen amén. Qué pena. Dice con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Lo gestaron, lo planearon y lo ejecutaron. Hermanos, el Señor Jesús está a las puertas, hay que estar preparados.
Hermano, el Señor Jesús está a las puertas, hay que estar haciendo el trabajo para Él. Felicidades a los que se quedaron con el bus allá yendo a Sébaco, porque están haciendo el trabajo. Felicidades a los hermanos que van a evangelizar el jueves por la tarde. Perdón, el domingo próximo por la tarde. Felicidades a los que están haciendo el trabajo en los barrios, porque ese es esperar a Cristo. Felicidades al pueblo que vive para Dios y que está, hermanos, viviendo para Dios, haciendo la voluntad de Dios. Yo le invito a aquel que no tiene a Cristo en su corazón, que se prepare a partir de hoy. Si usted no le ha abierto su corazón al Señor y ha reconocido sus pecados y ha reconocido que el Señor Jesús le puede perdonar sus pecados, yo le invito en el nombre de Jesús que entregue su vida, entregue su corazón hoy. Si usted quiere hacerlo, está interesado e interesada, indíquemelo con su mano en alto, yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien que quisiera entregar su vida a Cristo? Indíquemelo con su mano en alto. ¿Habrá alguien que quiere reconciliarse con Cristo? Indíquemelo con su mano en alto y comience a vivir para el Señor. ¿Habrá alguien? Bueno, seguimos el domingo 14. Pongámonos de pie, vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos das para predicar tu palabra, Señor, y para alertar a tu pueblo. Oh Señor, para fortalecer a tu pueblo. Oh Dios, gracias por la revelación, Señor, recibida a través de tu Hijo Jesús, a través de tu palabra, con los santos profetas. Gracias te damos a esta hora pidiendo bendición para todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.